Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Hoy queremos, como siempre, compartir una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 14 al versículo 16, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En la creación, Dios hizo al hombre con una estructura corporal física diseñada para ser vivificada con su aliento espiritual de vida y así establecer una relación comunicativa armoniosa con Él. Pero este plan original fue malogrado a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Y a partir de ese momento, el ser humano perdió el privilegio de la comunicación espiritual con Dios y pasó a depender únicamente de su aspecto natural. Y es sobre este hombre natural que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y básicamente lo que el apóstol Pablo dice es que el hombre natural permanece separado de Dios porque al no tener noción de los asuntos espirituales, su razón de ser se enfoca en satisfacer las necesidades de la existencia física, por lo cual el hombre natural existe físicamente, pero está muerto espiritualmente. Ahora, la palabra que aquí se traduce como natural también se puede traducir como materialista, lo cual añade a la condición natural que ya tiene el hombre porque perdió su comunicación espiritual con Dios, también le añade el efecto materialista, que solamente cree en lo visible y palpable. Yo quiero aquí hacer una pequeña aclaración porque yo, como cubano que estudié en Cuba en un sistema de educación socialista, cuando estudié en la universidad nos enseñaron, nos daban clases de filosofía materialista, marxista, leninista. Y esto es un concepto muy importante, básico de la filosofía materialista, y es que Dios no existe. Dios es el resultado de la idea de la mente humana del hombre en las etapas primitivas para explicarse las cosas que ellos no podían entender. Y bueno, todo este proceso a través de los años creó la religión, pero básicamente una persona, el hombre natural, que también tiene este efecto materialista, no cree en Dios, no le da lugar en su manera de pensar a el factor espiritual de que exista algo más allá de lo que se puede ver, tocar, palpar, más allá de lo pragmático. Entonces, esto empeora aún el efecto natural que ya tiene el hombre con este aspecto materialista. El hombre natural está enfocado en satisfacer las necesidades de su vida física y como materialista no da lugar en su manera de pensar a ningún factor espiritual que pueda influenciar en su manera de ser. Considerando todo en lo visible y palpable, considerando todo tipo de espiritualidad como ignorancia, eso es muy importante en la persona natural materialista, que consideran que toda persona que pueda
creer en el mundo espiritual, pueda creer en Dios, pueda creer en el Espíritu Santo, es una persona ignorante, retrógrada, que se opone al progreso, al avance, y nada más lejos de eso. Una persona que cree en Dios no es ignorante, es muy inteligente, porque tiene la capacidad intelectual de recibir una información más allá de la percepción de los sentidos naturales. Para eso no hay que ser ignorante, sino hay que ser muy inteligente, y eso es lo que no, eso es lo que rechazan, eso es lo que no reconocen las personas naturales, las personas materialistas. Este tipo de hombre ha perdido, o sea, entiende la espiritualidad como una ignorancia, por lo cual ellos no procuran tener ninguna comunicación de Dios con Dios, y se ven obligados a depender de sus propios recursos intelectuales para analizar, comprender y decidir sobre la realidad en que vive. No tiene una guía espiritual, no tiene una revelación espiritual, tiene que depender exclusivamente de lo que él pueda analizar, deducir, concluir y decidir, que tiene un trabajo muy grande en su vida. Con lo fácil que sería poner todas las cosas en las manos de Dios y que Dios haga su voluntad prevalecer por encima de las circunstancias humanas. En este capítulo, en el versículo 7, Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Un misterio es algo desconocido hasta que es revelado por aquel que conoce el misterio. Entonces en el versículo 11 le da respuesta a eso cuando enseña que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por tanto, el único que puede revelar la sabiduría de Dios es el Espíritu de Dios, el cual el hombre natural, como es lógico, no posee a causa de su incredulidad atea materialista, y eso lo convierte en alguien que considera las cosas del Espíritu como una locura. Este hombre está loco, creer en el Espíritu Santo, creer en que Jesucristo es Hijo de Dios de manera milagrosa, creer que Jesucristo resucitó, que está vivo en el cielo. Para el hombre natural, para el hombre ateo, para el hombre incrédulo, todo esto es una locura. Y eso a ellos les sucede porque son incapaces de percibir esos detalles espirituales, porque como son materialistas, ellos solo creen y aceptan lo que se ve y lo que se toca, no lo que se percibe con el espíritu, porque ellos no tienen ningún tipo de receptividad espiritual en sus vidas, porque niegan de plano la existencia de Dios. Pero el problema consiste en que todos los seres humanos nacemos en la condición de hombre natural, incomunicados con Dios, sin vida espiritual ni salvación del alma, porque heredamos al nacer el espíritu pecaminoso, la naturaleza pecaminosa, el espíritu de desobediencia de Adán y Eva. Yo quiero aclarar que cuando se habla de pecado, a mí al menos me gusta siempre aclarar esto, porque el pecado se ha igualado con cosas malas, crímenes, asesinatos, homosexualidad, drogadicción, alcoholismo, y aunque todo eso es pecado, ¿no? Pero básicamente la palabra pecado lo que significa es desobediencia. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue que desobedecieron a Dios. No mataron a nadie, no robaron, no se emborracharon, no hicieron nada excepcional. Sencillamente no obedecieron la palabra de Dios. Y a partir de ese momento entró en la raza humana el pecado, que no es más que la desobediencia. Por eso, cuando decimos que todos los hombres nacemos en pecado, no es que nacemos predestinados para ser criminales.
sino que sencillamente la tendencia natural de nuestra esencia humana tiende a desobedecer a Dios. Y entonces, si en el transcurso de nuestra vida, en la manera que nuestra vida va avanzando, no tenemos un encuentro con Jesús que nos haga ver, que nos haga entender la necesidad que tenemos de renovar el pensamiento de nuestra mente con el conocimiento de la palabra de Dios y ser regenerados por el Espíritu Santo, y que únicamente aceptando a Jesús como Señor y Salvador es que podemos recibir este Espíritu Santo que nos revela toda la verdad de Dios. Entonces, jamás alcanzaríamos esta categoría de personas espirituales. Nacemos en estado natural, producto del pecado de Adán y Eva, que no es más que la desobediencia. Pero tenemos que convertirnos a la naturaleza espiritual. Tenemos que volver a conectarnos con Dios a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo, que es el que nos reconecta con Dios, es el que nos vuelve a poner delante de Dios, el Espíritu Santo, y sin él jamás alcanzaríamos la categoría de personas espirituales. Y con esta sabiduría que nos da el Espíritu Santo, entonces al convertirnos en una persona espiritual, somos, como dice aquí el versículo, las que juzgan todas las cosas. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Quiere decir, cuando entiendas que que naces en el estado natural separado de Dios y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y recibes el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que te va a revelar toda la verdad de Dios, entonces vas a ser una persona espiritual y vas a poder juzgar todas las cosas. Pero quiero aclarar, esto no significa que seamos perfectos ni que nos convirtamos en personas perfectas. Lo único que significa esto es que estamos en armonía con Dios y sus leyes. Y por tanto, podemos discernir todas las cosas a través de las instrucciones de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Dios no cambia el mundo. Dios cambia nuestra percepción del mundo y así cambia nuestra vida y cambia nuestro mundo. Muy importante. Dios, cuando recibimos a Jesucristo, cuando estamos equipados con la sabiduría de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo, no somos mejores ni somos perfectos, somos diferentes. Porque tenemos una asesoría espiritual que no tienen las personas naturales. Y esto nos permite juzgar todas las cosas desde un punto de vista diferente, según el prisma de Dios, según la manera de ver de Dios, que es la verdadera manera en que se deben ver todas las cosas y que se deben juzgar todas las cosas, porque Dios es el que está en control de todas las cosas. Y entonces cuando continúa en este versículo, continúa diciendo que la persona espiritual no es juzgada por nadie, lo que está enseñando es que los hijos de Dios, gobernados por el Espíritu Santo, solo responden ante la justicia de Dios. No es que no nos van a criticar, no es que si nos buscamos un problema no tengamos que ir a un juicio o ante la ley. No significa que el hombre espiritual no es juzgado por nadie, no significa que estamos exentos de cumplir las leyes, no significa nada de eso. Sencillamente significa que espiritualmente, como hijos de Dios, gobernados por el Espíritu Santo, solamente respondemos ante la justicia de Dios. Porque los creyentes espirituales, los cristianos que vivimos por la fe en Jesucristo, somos ciudadanos del reino de Dios.
somos súbditos del Señor Jesús y solamente nos debemos espiritualmente a Dios. Solamente a Dios nos debemos espiritualmente. Porque, continúa diciendo, porque quien conoció la mente del Señor, Pablo lo que quiere decir es que nadie logra tener un conocimiento total, completo, abarcador de la mente del Señor, de manera tal que lo autorice a levantarse como un juez infalible sobre los demás creyentes y sobre las demás personas. Conocer la mente, nadie puede saber más que Dios. Conocer la mente del Señor es conocer la palabra de Dios, es guiarnos por la palabra de Dios, es analizar, comparar todos los acontecimientos, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo a través de la palabra de Dios. No tener a nadie el conocimiento de Dios lo constituye en un juez infalible superior sobre las demás personas, sobre los demás creyentes. Lo que hace Dios es que nos da sabiduría para que podamos ser cada día mejores, para que podamos ser cada día más útiles, para que podamos ser cada día mejores creyentes, mejores cristianos y un mejor ejemplo de Jesucristo. Después dice, ¿quién le instruirá la mente de... ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie puede saber más que Dios. ¿Quién le instruirá? Nadie, porque nadie puede saber más que Dios. No existe nada que tenga un conocimiento superior a Dios que pueda venir y decirle, mira Dios, vine a enseñarte esto. Eso es imposible que suceda. Dios es la sabiduría total y absoluta de todo lo que existe, se mueve en el universo. No hay nada que sepa más que Dios. Por lo tanto, ¿quién va a instruir a Dios? Nadie, sencillamente nadie. Y termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, es lo que esto significa, nosotros pensamos y actuamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Tener la mente de Cristo es pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él, solamente para lograr el propósito de complacer a Dios. Porque la única forma que hay de complacer a Dios es tener la mente de Cristo. Únicamente teniendo la mente de Cristo, únicamente pensando como Cristo, analizando como Cristo, reaccionando como Cristo, es que podemos agradar a Dios. En esta tarde, no continúes siendo un hombre natural, separado de Dios, por no dar lugar en tu vida al Espíritu Santo, por no dar lugar en tu vida, por no abrir tu corazón a Dios para que el Espíritu Santo pueda venir a vivir en nuestra vida. No sigas siendo un hombre natural. Abre tu vida, abre tu pecho y deja que entre el Espíritu Santo para que te revele toda la verdad de Dios y comiences a ser una persona espiritual. Las personas espirituales están completas. Las personas naturales siempre les falta algo. Y ese algo se llama Jesucristo. Ese algo se llama Dios. Ese algo se llama el Espíritu Santo. Recíbelo para que puedas estar completo siendo una persona espiritual que agrada a Dios, que se guía por la palabra de Dios. Cuando te guíes por la palabra de Dios vas a transitar los caminos más bellos que puedas imaginar en tu vida. La palabra de Dios es una senda dulce, agradable, llena de amor, llena de sorpresas maravillosas que Dios tiene preparadas para ti. Conviértete en este día en una persona espiritual. Acepta a Dios en tu vida. No niegues más el Espíritu Santo, que porque no lo veas no quiere decir que no exista, porque no lo sientas no quiere decir que no exista, porque no lo puedes tocar no quiere decir que no exista, porque te voy a poner
te voy a poner estas ideas para que pienses en ellas. Tú puedes ver el amor, puedes tocar el amor, sin embargo existe. Tú puedes ver la amistad, enséñame qué cantidad, enséñame tu amistad por mí. No me la puedes enseñar. La amistad no se ve, sin embargo existe, porque yo puedo interpretar tu amistad en la manera que tú te comportas conmigo. Yo no veo el amor que una persona pueda sentir por mí, pero sí interpreto ese amor en la manera en que esa persona se conduce conmigo. Esto es lo mismo que sucede con Dios. Tú no puedes ver a Dios, pero lo vas a interpretar en la manera en que Él se va a mostrar en tu vida, va a actuar. Vas a ver la mano de Dios en las cosas que van a suceder en tu vida, que tú mismo vas a decir, únicamente Dios puede hacer esto. Entrégate a Dios. No sigas viviendo en la ignorancia de que no existe porque no lo veo. Sí existe aunque no lo veas. Y cuando reconozcas que Él existe, vas a comenzar a ver su acción en tu vida. Y Dios se va a encargar de convencerte que aunque no lo veas, Él es una persona real que está ahí delante de ti esperando a que tú le des la oportunidad para Él mostrarte que con Él es mucho mejor que sin Él. Conviértete en una persona espiritual y vas a comenzar a experimentar en tu vida lo mejor que puede haberte pasado. Que Dios los bendiga a todos en esta tarde y oremos un momentico. Dios y Señor poderoso, único Dios verdadero que existe, Señor, en esta hora. Aquí estamos, Padre Santo, dándote gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Te pedimos que protejas, Señor, a todas las personas que están atravesando dificultades de cualquier tipo, Señor, económicas, legales, de salud. Oh Padre Santo, pon tu mano en la vida de todas esas personas. Sánalos, cuídalos, protégelos, Señor Dios. Confiamos en ti para todas las cosas, Señor, y te pedimos, Dios, que nunca nos abandones, porque te necesitamos, Señor. Ilumínalos en esta hora, Señor. Ilumínanos, Señor, en esta hora, Dios, con tu sabiduría, con tu conocimiento, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y como siempre les digo, nos vemos en la próxima meditación de la palabra.